heredé el negocio familiar, de mentiras. Crecí creyendo que mi familia regentaba una funeraria. Un negocio respetable, aunque lúgubre, que había pasado de generación en generación. Era nuestro legado, nuestro orgullo. Pero cuando mi abuelo murió y me dejó a cargo, descubrí que la muerte era solo una fachada para un negocio mucho más oscuro y retorcido. Mi abuelo, Elías, era un hombre parco en palabras, con un traje siempre impecable y un olor persistente a formol. Desde pequeña, me fascinaba su mundo. La funeraria El Último Adiós era una institución en nuestro pueblo. Él era el hombre al que la gente recurría en sus momentos de mayor dolor, y lo hacía con una dignidad y un respeto que inspiraban confianza. Yo, su nieta favorita, siempre supe que, al final, el negocio sería mío. Me gradué en tanatopraxia, estudié administración, me preparé para tomar las riendas con honor. Cuando Elías falleció, a los 87 años, el pueblo entero lamentó su pérdida. En su testamento, me dejó la funeraria, como siempre habíamos hablado. Mis padres, que nunca se involucraron del todo en el negocio, estuvieron de acuerdo. Era mi destino. La primera semana fue caótica, como era de esperar. Un funeral tras otro. Yo, con mi luto a cuestas, intentaba mantener la compostura. Un día, mientras revisaba los viejos libros de contabilidad en la oficina de mi abuelo, encontré un compartimento secreto en el fondo de su escritorio. No era un cajón, sino un mecanismo que liberaba una tabla de madera oculta. Dentro, no había dinero, ni joyas. Había un diario encuadernado en cuero y una llave pequeña y ornamentada. El diario estaba escrito con la letra firme de mi abuelo. Las primeras entradas eran las típicas de un director de funeraria: nombres, fechas de defunción, detalles del servicio. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las anotaciones se volvían crípticas, con iniciales, códigos y referencias a paquetes especiales y envíos nocturnos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era el tipo de negocio que esperaba. Una noche, mientras intentaba descifrar los códigos, recordé la llave. La probé en varios cajones, en la caja fuerte, sin éxito. Hasta que mis ojos se posaron en un viejo reloj de pared con péndulo que adornaba la oficina. Había algo en el que siempre me pareció fuera de lugar. La abrí. Detrás de la esfera, no había un mecanismo de reloj. Había un pequeño hueco con un botón. Al presionarlo, una parte de la pared se deslizó, revelando un pasadizo oscuro. Una escalera estrecha y empinada descendía a las profundidades de la funeraria. La linterna de mi móvil temblaba en mi mano mientras bajaba. El aire era pesado, con un olor metálico y a tierra mojada. Abajo, el pasadizo se abría a una sala subterránea. No era un sótano de almacenamiento normal. Había mesas de metal, herramientas que no eran para embalsamar, y lo más impactante, varias cajas de madera selladas, del tamaño de ataúdes pequeños, pero sin inscripciones funerarias. Y en una de las mesas, un documento plastificado con la foto de un hombre joven. Un hombre vivo. Mi abuelo no solo era un director de funeraria. Era un falsificador de muertes. El diario y los documentos de la sala subterránea empezaron a cobrar sentido. Mi abuelo no enterraba a la gente. A algunos, los ayudaba a desaparecer. Personas que querían huir de sus vidas, de deudas, de enemigos, de un pasado criminal. Personas que necesitaban una muerte oficial para renacer con una nueva identidad en otro lugar. Él orquestaba todo. Conseguía un cadáver sin identificar, a veces un indigente, a veces un cuerpo de la morgue que nadie reclamaba, lo preparaba para que se pareciera al cliente lo suficiente para un funeral a cajón cerrado, y luego emitía un certificado de defunción. El cliente, mientras tanto, era preparado con una nueva identidad, documentos falsos y un pasaje a un nuevo país. Las cajas de madera no eran para muertos, sino para envíos de los vivos, discretamente, hacia un nuevo comienzo. Mi abuelo era un maestro de la ilusión, un arquitecto de segundas oportunidades, o de escapes. La funeraria era solo una fachada perfecta. El olor a formol. Una cortina de humo. La revelación me dejó helada. Mi abuelo, el hombre de la dignidad, el respeto, era un criminal. O un salvador. Un facilitador. No sabía cómo categorizarlo. ¿Mis padres sabían algo? Era imposible que no lo notaran. Él manejaba un negocio tan complejo, con ingresos y gastos que no cuadraban con una funeraria normal. Revisé más a fondo los documentos. Había listas de nombres, fechas, destinos, pagos en efectivo. Algunos de los clientes eran empresarios acorralados por la mafia. Otros, mujeres que huían de maridos abusivos. Otros, simplemente personas que querían escapar de sus propias vidas fallidas. Mi abuelo era un dios para ellos, el que les daba la oportunidad de un borrón y cuenta nueva. Y ahora, ese legado era mío. ¿Qué hago? ¿Denuncio a mi abuelo, deshonrando su memoria y destrozando la reputación de mi familia? ¿O asumo el negocio, convirtiéndome yo misma en una falsificadora de muertes, en una directora de nuevos comienzos?
La moralidad de todo esto me carcomía. Por un lado, estaba la legalidad. Era un crimen. Pero por otro, había algo en la idea de dar a alguien una segunda oportunidad, de liberar a una persona de una vida insostenible, que resonaba en mí. Decidí que no podía ignorarlo. Tenía que confrontar a mis padres. Los cité a la oficina, con el diario y algunos documentos sobre la mesa. Su reacción no fue de sorpresa, sino de alivio. Mi madre lloró, mi padre suspiró. Sabíamos que te darías cuenta, hija, dijo mi padre. Tu abuelo tenía un gran corazón, aunque sus métodos fueran poco convencionales. Ayudó a mucha gente. Me explicaron que siempre habían sido conscientes, pero que la discreción era clave. Que mi abuelo solo tomaba casos donde sentía que la persona realmente lo necesitaba, donde no hubiera daño a terceros, o donde se tratara de escapar de un mal mayor. Ellos habían sido cómplices silenciosos, manteniendo la fachada de la funeraria, administrando los libros normales mientras mi abuelo orquestaba las muertes desde las sombras. Ahora, la carga era mía. El peso de ese legado se posó sobre mis hombros. ¿Estoy dispuesta a continuar con el negocio familiar? La funeraria es solo un disfraz. Mi verdadero trabajo, si elijo aceptarlo, es el de ser una arquitecta de identidades, una guardiana de secretos, una tejedora de destinos. La muerte, para mí, ya no es el fin, sino el principio. Y lo más aterrador es que, una parte de mí, se siente extrañamente atraída a este macabro y fascinante mundo.